Muy buenas, bienvenidos un día más al mañanero de hoy, este mañanero distinto, este mañanero especial, este mañanero que es el quinto episodio y último de la saga Halving, una saga de mañaneros un poquito diferentes en los cuales he cubierto todo lo que tiene que ver con el Halving desde todos los puntos de vista. Si es que existían tantos puntos de vista, yo creo que me he inventado más puntos de vista porque tenía que cubrir una semana entera de mañaneros y la verdad es que cuanto más he estudiado esta cuestión, más detalles he descubierto. Espero que para ti esta exploración también haya sido apasionante. Empezamos hablando de por qué el halving, hablando de qué tipo de dinero realmente requiere o requeriría de un halving. Hablamos de cómo se imponía esa emisión monetaria, hablamos de qué impacto tenía el halving en el precio, qué impacto tenía en los mineros, qué impacto tenían los usuarios, las comisiones principalmente que se pagan y que luego tienen un impacto en los mineros, que luego tienen un impacto en el precio, que luego tienen un impacto en que la oferta monetaria efectivamente se produzca. Como veis, me encanta ver que todo está relacionado. Y en este quinto y último episodio tocaremos ya lo intocable, el futuro, lo abstracto, la geopolítica, aquello que está ya a otro nivel, aquello que solamente es accesible para aquellas personas como tú, que ya saben más que el 99% de las personas sobre el halving. Desde, como digo, desde por qué a desde por qué no. Y por eso quiero dedicar este episodio a esa cuestión más abstracta que nos lleve a tratar, primero, lo que ha cambiado de Bitcoin y, segundo, lo que no ha cambiado de Bitcoin a través de cada uno de estos halvings. Empecemos con lo que ha cambiado. Los ETFs. Los ETFs y el dinero que ha entrado en Bitcoin como activo gracias a dichos ETFs. Y es que los flujos de entrada de pasta a Bitcoin han sido muy locos. Y eso ha sido un cambio muy importante en lo que ha venido siendo el ciclo típico de Bitcoin y sus halvings. Este tipo de flujos que hemos visto gracias a los ETFs de Bitcoin simplemente son insostenibles, al menos durante más de 2000 días. Si viésemos que los ETFs siguen acumulando Bitcoin al ritmo que lo han hecho estos primeros 3 meses durante 2000 días más, se harían con todo el Bitcoin del mercado, lo cual es imposible. La demanda en términos de dólares, no obstante, sí que puede persistir, pero los ETFs no sacarán más de 10.000 Bitcoin del mercado durante mucho tiempo. Esta compra constante llevará a una nueva dinámica de la oferta y la demanda que implicará, claro, que el precio de Bitcoin como activo finito subirá y llevará a una situación en la cual será imposible para los ETFs acumular tanto Bitcoin. Esos 10.000 y más de 10.000 Bitcoins que están comprando a veces diariamente, claramente, según suba el precio, pues será inviable. Históricamente, los halving han sido acontecimientos de limpieza para la industria minera, como comentamos un poco en el episodio 3. La subvención se reduce a la mitad, por lo que los ingresos de los mineros se reducen literalmente a la mitad de forma inmediata de un bloque al siguiente. Y se obliga a los mineros, con esas máquinas menos eficientes, a abandonar el mercado tras la reducción. El precio de Bitcoin en el momento de los anteriores halvings ha estado entre un 40 y un 60% por debajo de los máximos históricos establecidos en el anterior mercado alcista. El precio se desploma o baja ligeramente alrededor de los halvings, como vimos en el episodio número 2, lo que hace del halving de este año algo especialmente interesante es que el precio de Bitcoin ha tocado máximos semanas antes de que se produzca el evento. Y si el precio siguiese subiendo, es totalmente plausible que el halving no sea tan catastrófico para los mineros con menor eficiencia como lo ha sido en ciclos anteriores. De hecho, el gráfico de hashrate ya da muestras de que este ciclo se perfila como algo diferente. El trabajo de los mineros de cara al halving, ya lo vimos en el episodio número 3, pero lo que quiero resaltar aquí es que hay argumentos de peso para afirmar que este halving no será el mecanismo de compensación del mercado que ha sido en el pasado, que no será el mecanismo de limpieza de mineros que ha venido siendo en el pasado. Muchos mineros que se hubieran visto obligados a cerrar tras los anteriores halvings podrían seguir trabajando esta vez. Hay muchos factores que invitan a pensar que realmente muy
muy diferente no será. Uno de ellos lo comentaré dentro de lo que no cambia después de este halving, pero todos los mineros hoy se preguntan si la subida del precio de Bitcoin los ayudará a evitar el golpe del halving, lo cual me lleva a preguntarme qué implicaciones tendría que casi ningún minero quebrase. Lo que me lleva a hablar de otro aspecto diferente de este halving, que es la regulación. Los mineros ahora son mucho más profesionales. Son grandes empresas que usan instrumentos financieros para cubrirse de los movimientos del precio y interactúan mucho más con grandes empresas y grandes compañías financieras. Son ahora, en una palabra, más vulnerables. ¿Por qué? Pues porque son más grandes. Y como son más grandes, el gobierno puede pillarlos fácilmente con su legislación. Cuando más importante esto es todavía cuando muchos de estos mineros están cotizando en bolsa, lo cual los hace todavía más vulnerables. En el último año, el debate sobre el impacto medioambiental de Bitcoin parece haber cambiado hacia un optimismo cauteloso y sería genial que esta dinámica continuase en el 2024. Fíjate que yo he conseguido publicar un artículo sobre el impacto beneficioso de Bitcoin en la energía renovable, o sea que algo ha cambiado. Antes no me habrían dejado de publicar eso. El antagonismo casi constante hacia la minería de Bitcoin en los principales medios de comunicación ha dado paso a conversaciones más matizadas, digamos, sobre el equilibrio de la red eléctrica, la incentivación de las energías renovables y el consumo de residuos. Algunos informes y coberturas notables y matizados y positivos fueron, por ejemplo, un informe de KPMG en el cual hablaba de cómo Bitcoin ayuda a las estrategias, a los acuerdos de ESG. Un informe del Financial Times en el que habla de cómo Bitcoin ayuda de nuevo a seguir las credenciales ESG. Un artículo de Bloomberg Intelligence en el que hablaba de cómo Bitcoin puede ayudar a la energía sostenible. Y un artículo de Forbes en el que habla de que Bitcoin puede ser, mágicamente, increíblemente bueno para la sostenibilidad. Sin embargo, el estatus de los pools de minería en Estados Unidos puede verse cuestionado a medida que surjan nuevas dinámicas de mempool. Por ejemplo, el MEF, ese del que hablamos en el episodio número 4, y se adopten nuevas tecnologías de pool. Lo del MEF y los mineros es interesante, porque si los mineros pasasen a ganar dinero con el arbitraje de operaciones, con ese Miner Extracted Value que comentamos en el episodio número 4 de esta saga halving, pues ese es un negocio diferente al de la minería. Eso ya sería algo más parecido al arbitraje financiero. Tendría que ver con ingresos que vienen de las finanzas, podría decirse, o del arbitraje. Y eso sería objetable por parte de la SEC y demás reguladores financieros. O sea que si los mineros se meten a hacer esto del MEP, el aspecto regulatorio se podría ver alterado. Y por su parte, en cuanto a los nuevos tipos de pools, la segunda mitad de 2023 vio el nacimiento de dos pools nuevos, el de Ocean y el de Demand, que nacieron con el objetivo de descentralizar la minería en pools utilizando sistemas como Stratum V2 y otras tecnologías. La principal ventaja de Stratum es que permite a los mineros de un pool participar en el proceso de construcción del bloque, lo que hasta ahora determinaba el operador del pool. Pues en este caso, usando Stratum, lo haría el creador del bloque, o sea, lo haría directamente el minero. La democratización de la construcción de estos bloques sería genial, y por eso la idea de crear esto, para descentralizar la minería. Pero los mineros, de nuevo, deberían optar por esta función. Y debido a ciertos riesgos regulatorios, en este caso desde el punto de vista del Know Your Customer o del Anti-Money Laundering, esas leyes y reglas que tampoco me gustan, es poco probable que la mayoría de los mineros se quieran meter a esto de construir el bloque. De hecho, tras un lanzamiento bastante bueno, caliente incluso diría, de estos pools de estos pools como Ocean y Demand, su cuota se ha estancado últimamente y no creo que sea bueno porque, como digo, me gustan estos pools que usan Stratum V2, pero es lo que hay. Los mineros, si son grandes empresas, no pueden permitirse riesgos regulatorios a los que no pueden hacer frente. A favor de la industria minera, en este caso la americana, sí que hay que decir que cuando el regulador hace algo y el minero puede hacerle frente al regulador, lo han hecho. O sea,
si tienen base legal para enfrentarse al regulador. Hasta ahora, al menos los mineros, las empresas mineras americanas lo han hecho, lo cual hay que decir que es bueno y que da seguridad el hecho de que le planten cara al regulador siempre y cuando tengan base. Si no tienen base, pues no lo hacen y apechugan con lo que les venga. Esta incertidumbre, aunque vaga, este aspecto regulatorio que puede cambiar en cualquier momento, pues seguro que genera dudas a la inversión en minería en Estados Unidos. Y me hace dudar de que proyectos gigantes como los que vimos en el último ciclo sigan siendo la norma en los próximos 4 años después de este halving. Además, otros países están entrando con fuerza en la minería de Bitcoin, algo que también es diferente en este halving. O sea que ya van varias cosas que son diferentes. Primero, que no parece que vaya a ser un halving en el que se vaya a limpiar mucha capacidad de minería. Segundo, que la regulación va a ser más importante alrededor de este halving. Y tercero, como vemos, otros países que pueden estar entrando con fuerza. Rusia, en particular, sigue empleando su marco regulador para tratar Bitcoin como una mercancía exportable, al equiparar la minería de Bitcoin con la extracción de recursos naturales. Rusia no solo reconoce la importancia de Bitcoin así, sino que también lo integra en su marco económico. Esto debería seguir impulsando la reciente expansión del país en la minería y está proporcionando una alternativa favorable a las empresas frente a los países con políticas más restrictivas. Es verdad que Rusia, siendo Rusia, pues tampoco da una seguridad brutal, pero sí que están metiéndose bastante fuerte en el tema de Bitcoin. Pero no tiene por qué ser el riesgo regulatorio lo que lleve a los mineros a otros destinos. Puede ser el negocio mismo, la rentabilidad misma. Tras el halving de 2020, muchos mineros antiguos, entonces conocidos, o entonces los famosos eran el S9, por ejemplo, mineros me refiero a ASICs, herramientas para la minería, picos, como comentaba en el episodio número 3, pues bueno, muchos de esos mineros en el 2020, muchos S9s, se trasladaron a otras localizaciones más baratas, un poco como los coches clásicos que acaban en países menos desarrollados, en lugar de en el desguace. Bueno, si tienes un coche así antiguo, que igual aquí no te funciona, o un diésel de estos que son piedras, que no se rompen ni a hostias, pero con los cuales no te dejan circular, por muchos de estos coches acaban funcionando y llevándose a otros países donde tienen una segunda vida. Bueno, pues con los mineros antiguos o los mineros poco eficientes pasa igual. En el 20, muchos de esos S9s, grandes mineros, pero que se habían quedado un poco obsoletos, pues se fueron a otras localizaciones con energía más barata. En este halving 2024, máquinas como el S19 y el M30, grandes máquinas para minar, pero menos eficientes, podrían desplazarse a zonas de menor coste. África y Sudamérica pueden ser los principales beneficiarios de este cambio, especialmente los países ricos en energía como Etiopía y Paraguay. Paraguay, sobre todo, si no hace el tonto, porque últimamente creo que ha sacado una legislación o tratado de sacar una legislación antiminería de Bitcoin que, de nuevo, es una piedra que se meten a muchos países a la hora de desarrollarse, pero es lo que tiene la regulación. El gobierno etíope sí que está más por la labor y parece ser que ha firmado recientemente un memorando de entendimiento con una empresa minera de Bitcoin con sede en Hong Kong para establecer una empresa conjunta de minería de Bitcoin, lo que indica que la región en Etiopía es prometedora para la minería de Bitcoin en el futuro. Personas del sector, como Yaran Melerud, espera que el país africano acapare entre el 5 y el 10% de la tasa total de hash de Bitcoin en los próximos 2 años, que sería muy elevada en relativo, pues si miramos cómo está la cantidad de minería por país, que podemos ver en un estudio concretamente, lo he encontrado y decían que United States tiene, o sea, Estados Unidos tiene el 35% del hash rate, Kazajstán el 18%, Rusia el 11%, Canadá el 9%, Irlanda el 4,6%, aunque lo de Irlanda es un poco más relativo, Malasia 4,5% y Alemania un 4,5%, de nuevo también un poco relativo, porque no está claro que esa minería esté ahí realmente, igual simplemente está ahí de nombre, pero no está ahí realmente. Es difícil saber realmente dónde está la minería de Bitcoin por la idiosincrasia propia de Bitcoin, pero viendo esos números, que Etiopía se hiciese con un 5 o un 10% sería brutal. En cualquier caso, la cantidad de ASICs, es decir, de herramientas para la minería que existen hoy, y el hecho de que no todas sean eficientes, aunque puedan ser
todavía potentes, hace de este halving algo diferente. Muchas de estas máquinas podrían encontrar una segunda vida lejos de Estados Unidos y ayudar a la descentralización tras la concentración que se ha vivido en este último ciclo en el cual gran parte del hash rate ha acabado en Estados Unidos y en China, donde ya estaba. Pero si algo ayudará siempre a mantener Bitcoin lejos de concentraciones masivas de hash rate, es aquello que no cambiará nunca. Eso es a lo que me refería al principio cuando quería hablar de cosas que habían cambiado en este halving y cosas que no habían cambiado. Bueno, pues dentro de lo que no ha cambiado y probablemente no cambie nunca es el apalancamiento, que acaba quebrando a las grandes granjas de minería, a los grandes mineros. Y es que en Bitcoin, como sabéis, no hay prestamista de último recurso. Hoy parece que todo va bien, pues Bitcoin ha subido mucho, nos acercamos al halving y el precio está guay, pero con Bitcoin a $20.000, como estuvo durante meses, todos los mineros, todos, perdían dinero. Y no solamente perdían dinero con su operativa, sino que además tenían que hacer frente a préstamos que habían pedido para comprar equipo e instalaciones, y eso les llevó a muchos de ellos a quebrar. Este halving, es verdad, pinta diferente. Pinta un halving con más dinero, con dinero que ha llegado antes, pues hemos tocado máximos antes del halving. Pero ten en cuenta que si pinta demasiado bien la situación, lo único que logrará esa buena imagen es invitar a mayor apalancamiento. Traerá más seguridad o, digamos, envalentonará a los participantes y les llevará a tomar más apalancamiento, más en riesgo, más deuda, y eso llevará a más quiebras cuando los escenarios imposibles sean imposibles de mantener. Así que todo esto ha cambiado en este halving respecto a los anteriores. Esto no ha cambiado, el tema del apalancamiento, y con esta situación y esta expectativa de cómo puede cambiar el halving en este próximo ciclo, con suerte a una mayor descentralización, pues estamos cerrando ya la serie del halving. Tras 5 episodios sobre esta cuestión, creo que la conclusión a la que podemos llegar es que el halving es un evento cuya esencia no cambia. Simplemente divide el subsidio, la creación de Bitcoin, entre dos. Pero, ¿cómo responde el mundo a este evento conocido y esperado? Hace que cada 4 años podamos esperar cosas muy diferentes de él. Y es que Bitcoin no deja de sorprender a pesar de no cambiar nunca. Lo que tampoco cambia es que la semana que viene estaremos de vuelta con los mañaneros. Tengo un viaje y estaré volando alrededor del lunes, así que el lunes no habrá mañanero, pero el martes habrá un especial con todo lo que no pude hablar esta semana en la que me dediqué a hacer el especial del halving. Bueno, no con todo porque nos podrían dar las uvas, pero sí que meteré bastante caña en ese especial. Me gustaría hacer algo épico, digno de una semana entera de mañaneros que se han perdido por este especial, que espero haya servido para enseñaros muchas cosas que igual no sabíais sobre el halving y haceros una idea de lo que puede venir en el futuro. Suscribiros, dadle like, encontradme en Twitter, @alberto_mera, y recordad que podéis ayudarme comprando Bitcoin a través de Relay, podéis guardarlo en una Bitbox y podéis también suscribiros a la newsletter y os mando un mail los sábados. Hasta aquí la serie del halving. Volvemos con el mañanero. Pasad un buen día. A cuidarse.